Hola chiquilines, acá el profesor Sebastián de Los Ángeles. Vamos a comenzar con lo que es una introducción al uso de CSS en diseño de páginas web. ¿Qué es CSS? CSS es una sigla que viene de Cascade Style Sheets, hojas de estilo en cascada, y es un lenguaje complementario a HTML y es la forma establecida para definir la apariencia de una página web en diseño web. Esto está establecido en un estándar que es establecido por un consorcio llamado W3C, que es es un grupo de empresas y de instituciones que define cómo debe trabajar la web, ¿verdad? Y qué estándares son aceptados, ¿verdad? Para mantener justamente una compatibilidad entre entre navegadores, entre cómo se diseña una página web para que justamente todos trabajen de la misma manera y se mantenga la posibilidad de visualizar la web a lo largo del tiempo. Recordemos que al comienzo de lo que fue el diseño web, del comienzo de lo que fue la web, sucedía que surgían estándares que se imponían y no eran apoyados por todas las empresas o solamente funcionaba para cierto tipo de navegador, entonces había problemas de compatibilidad, de visualización. Eso dio muchos problemas al comienzo, entonces se establece la W3C y define los estándares de forma general sobre cómo debe funcionar y cómo debe diseñarse la web y con qué lenguajes. En ese sentido, el estándar de la W3C dice que HTML es para estructura y para contenido. Con HTML vamos a definir tanto la estructura de mi página web como el contenido de esa estructura. Mientras que la apariencia la vamos a definir con CSS. También podemos definir con el CSS en menor medida, ¿verdad? Un poco lo que es el comportamiento de la página web. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la sintaxis de este idioma? Bueno, CSS se basa en declarar propiedades, ¿verdad? Y los valores de esas propiedades se aplican a los elementos de la página web de acuerdo a selectores. Y eso se expresa de esta manera. Yo declaro un selector que va a indicar qué elementos dentro de la página van a recibir las propiedades. Y después establezco propiedades y sus valores. Propiedades y sus valores. Tras cada propiedad y su valor, punto y coma. Esto es un ejemplo de la sintaxis. Luego vamos a ver que diferentes propiedades tienen diferentes formatos de valor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo agrego yo CSS a un documento HTML? Hay tres formas establecidas de hacerlo. La primera, que es la que vamos a utilizar en este curso, es vinculando uno o varios, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar con un archivo, pero se puede vincular varios archivos CSS, ¿verdad? Archivos de extensión CSS a nuestro documento HTML mediante una etiqueta especial que es link en la sección head de nuestro documento HTML. Otra forma es empotrando el código CSS dentro de una etiqueta style en nuestro documento HTML. Y una tercera forma es insertando las propiedades que recibirá una etiqueta específica y solamente esa etiqueta y ninguna más, en ella misma mediante un parámetro que es el parámetro style en la declaración de la etiqueta. Vamos a ver ejemplos de estos tres. La vinculación de un archivo CSS se hace de esta manera, ¿verdad? Yo tendría el encabezado de mi página web y en la sección head, ¿verdad? Que es la primera sección que yo voy a tener de la página web. Después, dentro de HTML, yo voy a declarar mi etiqueta link, que solamente se abre, no tiene etiqueta de cerrado. Voy a indicar que lo que voy a vincular es una style sheet, o sea, una hoja de estilos. Y con el parámetro href lo que voy a indicar es la ruta al archivo que contiene los estilos que vincularemos. Por ejemplo, en este caso yo estoy vinculando un archivo que se llama estilo.css. No siempre va a ser así, en este formato, ¿sí? Solamente el nombre y extensión.
Por ejemplo, vamos a ver que podemos traer hojas de estilo de servidores especiales para eso. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que tienen ciertas hojas de estilo disponibles para utilizarse en páginas web. Y voy a tener que poner una ruta más larga, ¿verdad? Una ruta de página web justamente, que va a ir acá en otra etiqueta, ¿verdad? Link por debajo de esta. Y de esa manera, esta hoja de estilos, este archivo CSS, está vinculado a mi documento HTML. La otra forma es empotrando el código CSS. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, en la sección Head es un buen lugar porque es donde está definido todo, ¿verdad? Los parámetros más importantes de la página web. Se puede definir al final también, ¿verdad? Para acelerar la carga de la página. Se puede definir en el medio del documento, eso no hay problema. Pero conviene que sea en un lugar definido, bien visible, por un tema de legibilidad del código. Porque si uno tiene que estar buscando por toda la página, si es una página grande, con mucho contenido, mucha estructura, tiene que estar buscando por toda la página dónde está la etiqueta style, resulta complicado. Entonces lo que vamos a tener es una etiqueta style que se abre y se cierra, ¿verdad? Y dentro yo voy a definir mis selectores y mis propiedades CSS de la misma manera que yo lo haría en el archivo CSS que vamos a ver ahora más adelante. De esa manera el código CSS va junto con la página web, ¿verdad? Está empotrado, es una sola cosa. En este otro ejemplo no son dos archivos aparte, ¿verdad? Entonces si cambio puedo cambiar uno y puedo cambiar otro de forma independiente. Hay que tener cuidado con eso. Acá es una sola cosa, ¿verdad? Los dos, el código HTML y el código CSS están en un mismo archivo. Finalmente, la otra forma es insertando el código CSS directamente en una etiqueta. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en la declaración de la etiqueta, por ejemplo, acá estoy declarando una etiqueta P, yo le agrego un parámetro. Fíjense que la etiqueta P quedó mucho más grande, la etiqueta de apertura. Y le agregué un parámetro que se llama style. Y entre comillas, yo voy a ir declarando propiedades. Acá ya no utilizo selectores, simplemente planteo las propiedades y sus valores, ¿verdad? Por ejemplo, acá color, vamos a ver que esta propiedad lo que me permite es establecer el color de texto. Por lo tanto, el texto de este párrafo, de este bloque P, quedaría todo con color rojo. Lo importante es siempre, en este caso, que cada propiedad, y después tengo un par propiedad-valor, punto y coma, y agrego el otro y cierro con punto y coma siempre. Esta forma lo que nos permite, por ejemplo, es hacer pruebas puntuales, pero no es recomendada para la mayoría de los casos. Luego vamos a ver en qué caso se aplica esto. Por un motivo de que, primero, solamente esta etiqueta P en todo el documento, quizás hay 500 etiquetas P en el documento, bueno, solamente esta va a tener este estilo, esta apariencia, porque se la apliqué específicamente a esta etiqueta. Y esta forma de declarar estilo, ¿verdad? Apariencia, va a sobreescribir cualquier otra forma, lo cual me puede traer problemas si yo estoy desarrollando un sitio web y me olvidé de que yo le agregué una etiqueta insertada, una apariencia insertada a una etiqueta, perdón, ¿verdad? Que está por ahí y justo esa no me va a cambiar y capaz que no me acuerdo por qué era. Tengo que tener cuidado con eso. Muy bien, ¿cómo es que se define la apariencia con CSS? Lo que sucede con CSS es que el navegador va a leer la hoja de estilos, ¿verdad? Y va a empezar a aplicar las propiedades a los elementos de la página de acuerdo a lo que a los criterios que le definan los selectores. Los selectores lo que establecen es un criterio de, como dice el nombre, selección de elementos. ¿Qué elementos van a recibir estas propiedades? ¿Verdad? Por lo tanto, le indican al navegador qué elementos tiene que buscar dentro del código HTML para aplicarle esos valores de esas propiedades declaradas
entre las llaves del selector. Los selectores que podemos encontrar son varios. Básicamente vamos a hablar de tres tipos de selectores. El primero es las etiquetas, justamente. Un selector de etiqueta me aplica una propiedad a todas las instancias de una etiqueta específica. Por ejemplo, P. Por ejemplo, H1. Por ejemplo, table. Por ejemplo, LI en un listado. Entonces, esto lo que sucede va a modificar la apariencia del contenido de esa etiqueta en toda la página. Todas las etiquetas de ese tipo van a recibir esas propiedades, todas van a quedar iguales. Esto es útil justamente cuando yo quiero definir propiedades que son muy globales. Y aparte también nos permite declarar etiquetas nuevas. Eso lo vamos a ver en próximas clases. Vamos a adentrarnos más en esto, ¿verdad? No lo vamos a ver ahora, pero puedo declarar una etiqueta propia que no existe en HTML, pero existe para mi página solamente, y va a funcionar solamente en mi página con ese archivo CSS. Esto se da de esta manera, ¿verdad? Yo tengo acá un ejemplo de la estructura HTML, básicamente dos párrafos, dos bloques P, y acá con CSS digo, bueno, P, y yo digo, bueno, va a tener un color rojo y un fondo amarillo. Background color es la propiedad que indica el color de fondo, digo, color amarillo, ¿verdad? Y color es la propiedad que me indica el color de la fuente. Entonces el color de las etiquetas P va a ser rojo y el color de fondo amarillo. Vamos a probar esto en Visual Studio Code. Muy bien, yo tengo ya pronto dos archivitos con los que voy a trabajar. Es importante, muy importante, que los archivos estén en la misma carpeta por un tema de sencillez a la hora de trabajar. Voy a declarar la estructura básica de mi página web. Vamos a pasarlo a español. Y voy a vincular, vamos a ponerle un título. Antes de vincular vamos a poner un título, vamos a ponerle ejemplo de CSS. Entonces vamos a vincular. Llamo a la etiqueta link, voy a sacar de las mayúsculas. Y fíjense que me da un montón de opciones la etiqueta link, ¿verdad? Yo voy a elegir CSS, que ya me lo deja prontito. ¿Ah? Entonces lo único que tengo que completar es dónde está ubicado mi archivo. Entonces lo que yo voy a hacer es, digo, bueno, esto va a ser con estilo.css. ¿Por qué decía yo que es muy importante que estén en la misma carpeta, el mismo directorio? Porque me resulta mucho más fácil ubicar, este archivito. Y es importante que estén vinculados, porque si la página web no está vinculada al archivo, puedo poner todo el código que yo quiera y no me va a aparecer la apariencia. Tiene que estar vinculado a los dos. Muy bien. Dentro de body voy a declarar, vamos a poner un texto en H1. Vamos a ponerle este es el título. Vamos a poner un texto cualquiera. Pero fuera de un párrafo. Este es un texto cualquiera, ¿verdad? Y vamos a agregar dos etiquetas P. Este texto está dentro de un párrafo. Vamos a agregar otro texto cualquiera. Este texto no está dentro de un párrafo. Vamos a agregar un BR al final. Acá también, aunque el P me lo va a agregar de todas maneras. Vamos a agregar un break. Y vamos a agregar otro P. Otro bloque. Este texto también está dentro de un párrafo. Muy bien, entonces tenemos
un texto, ¿verdad? Muy sencillito, en el cual tenemos un título con H1, dos líneas de texto cualquiera, vamos a separarlos un poquito para que se note, simplemente para... Y tengo dos párrafos. Vamos a guardar esto y vamos a estilo CSS. Y voy a declarar un selector para trabajar solo con las etiquetas P. Pongo directamente P sin nada, solamente el nombre de la etiqueta, y abro llaves. Entonces le voy a especificar color de fuente con color. Fíjense que me va dando sugerencias. Y le voy a decir, bueno, color rojo. Fíjense que me muestra el color que yo elegí. Y un color de fondo. Background color, vamos a decir... negro. Va a quedar horrible, pero se va a ver, sin duda. Muy bien. Control S. Y vamos a ver cómo se ve esto en el navegador. ¿Verdad? Acá yo ya tengo precargado el archivo y... Fíjense. Los únicos que recibieron propiedad, o sea, el texto color rojo con un fondo, que en este caso abarca todo el ancho del visualizador de la página, ¿verdad? Y un fondo negro, podemos cambiarlo, por ejemplo, vamos a ir en vez de black, vamos a poner un color verde. Y actualizamos acá, fíjense, cambió a verde ahora, ¿verdad? Son solamente esos los que están cambiando. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, esta propiedad solamente se aplica a las etiquetas P, a nadie más. ¿Verdad? Este selector se aplica a todas las etiquetas P de este texto. Si yo declaro otra etiqueta P, por acá abajo vamos a poner otra etiqueta P y le voy a poner cualquier texto. Y actualizo. Fíjense, le aplicó el mismo formato, la misma apariencia a ese texto que yo agregué dentro de una etiqueta P. Y si yo agrego cualquier otro texto por acá abajo, siempre guardando, fíjense, no le aplicó, no le agregó esa apariencia. Esta es la forma de agregar formato, ¿verdad? Agregar propiedades a una etiqueta específica. Puedo darle propiedades a todas las etiquetas que yo quiera, todas las que yo necesite. Muy bien. La otra forma de agregar, la otra forma de selector que tenemos es el selector ID o el selector de elemento identificado. El elemento identificado es un elemento entre todos los elementos que yo tengo declarados en la página web que tiene una identificación, tiene un nombre específico. Y esto se hace mediante un parámetro en la etiqueta de apertura. Por ejemplo, este primer párrafo acá, yo digo, bueno, P va a tener la ID, fíjense, ya me la propone. Y ya me dejó prontito, vamos a ponerle, este es el primer párrafo, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle primer guión bajo P. Muy bien. Entonces, vamos a dejar esto tal cual está, pero miren lo que vamos a hacer. Vamos a agregar abajo otra propiedad que va a ser primer guión bajo P, pero en vez de dejarlo tal cual, le vamos a poner por delante un numeral o un hashtag, ¿verdad? El simbolito de numeral. Entonces vamos a agregar otras propiedades acá. Vamos a decir, bueno, no, en este caso el color va a ser blanco, el color del texto, y el color de fondo va a ser azul. Vamos a ver qué pasó. Lo que va a suceder, lo que debería suceder, si está bien hecho este código, es que solamente este primer párrafo va a recibir esas propiedades. Los otros párrafos van a seguir con estas otras. Pero como este está identificado, ¿verdad? Va a tener una apariencia diferente.
¿verdad? Entonces actualizamos y fíjense, solamente este párrafo recibió esas propiedades. Los otros se mantienen con las otras propiedades, ¿verdad? Las propiedades de P, pero el párrafo que está identificado recibió esas propiedades y solamente él. El selector de elemento identificado de esta manera con el numeral me va a permitir trabajar justamente con elementos únicos, ¿verdad? Dentro del código. Luego vamos a ver en qué caso utilizamos uno y otro. Lo voy a utilizar, por supuesto, cuando se trata de un elemento que aparece solamente una vez en la página, ¿verdad? Porque no tiene sentido, por ejemplo, si tengo 500 párrafos, hacer 500 elementos. Estoy malgastando mi tiempo. En ese caso, tengo que utilizar otro tipo de estrategia. ¿Qué pasa si lo que yo quiero hacer es indicar que propiedades para algunos elementos? Por ejemplo, yo digo, bueno, yo quiero que el primer párrafo y el tercer párrafo tengan ciertas características, ¿verdad? Y los quiero indicar de forma específica. Y también, por ejemplo, vamos a agregar acá, o mejor vamos a cambiar de ejemplo completamente. Vamos a borrar esto aquí y vamos a agregar una lista ordenada. Y vamos a agregarle elementos. Vamos a ponerle elemento y vamos a copiar esto. Recuerden, es válido CTRL+, copiar. Vamos a poner unos cuantos elementos. Ahí va. Muy bien. Y yo digo, bueno, de todos estos elementos, yo quiero que algunos tengan las mismas características. ¿Cómo puedo hacerlo? Una forma, porque por ejemplo, si utilizamos li, todos van a quedar iguales, ¿verdad? Si le aplico propiedades a la etiqueta li. ¿Cómo hago para que solamente algunos de los elementos tengan ciertas propiedades, cierta apariencia? Lo que voy a hacer es utilizar una clase. ¿Qué es una clase? Bueno, son propiedades que yo le aplico a ciertos elementos que portan esa clase. Cada elemento puede tener varias clases, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar una sola para este ejemplo. Entonces, ¿cómo se agrega? Vengo a la etiqueta de apertura del elemento y le agrego el parámetro class. Y dentro del parámetro class escribo la clase. Por ejemplo, vamos a ponerle acá... vamos a hacer una clase llamada elemento. Elemento. Y vamos a poner en el primero, en el segundo... y vamos a agregar también en el último. Un detalle a tener en cuenta es que tenemos que tener mucho cuidado con mayúsculas y minúsculas, ¿verdad? Así, elemento con todo minúscula y elemento con una mayúscula son dos clases completamente diferentes. Muy bien, ¿cómo lo perfecto? Aquí le agregué clases a estos elementos. Y ahora, ¿cómo lo declaro acá? Vamos a borrar este código CSS. Para declarar una clase, yo delante del nombre del selector, yo voy a poner un punto. Punto elemento. ¿Verdad? Entonces vamos a decir, bueno, esos elementos van a tener un color. Vamos a ponerle red, rojo. Y va a tener un background amarillo. Un color de fondo amarillo, un color de fuente rojo y color de fondo amarillo. Entonces venimos acá y actualizamos y fíjense, el primer elemento, el tercero y el último son los únicos que tienen fondo amarillo y fuente roja. ¿Ah? Porque son los únicos elementos que tienen esa clase particularmente. Luego vamos a ver qué pasa si un elemento tiene varias clases
y una de esas clases o varias de esas clases tienen las mismas propiedades. ¿Cuál se sobrescribe? Muy bien, pero quedó visto cómo, ¿verdad? Yo le pasé propiedades solamente a ciertos elementos. Y esta es la tercera forma que vamos a utilizar. Por lo general nosotros vamos a trabajar con estas primeras tres. Vamos a definir, o para una etiqueta, vamos a definir para un elemento específico o para una clase de elementos. Algo a tener en cuenta, por ejemplo, es que yo puedo pasarle una clase a diferentes tipos de elementos dentro de mi código. Por ejemplo, vamos a poner un elemento P acá arriba. Vamos a ponerle un texto cualquiera dentro. Y vamos a darle una clase también. Class elemento. Y vamos a agregar otra P con otro texto cualquiera, pero no le vamos a dar esa clase, ¿verdad? Si lo actualizo, fíjense, el primer P recibió lo mismo, fondo amarillo, texto rojo, el otro no, ¿verdad? La clase me permite ser muy específico, ¿verdad? Y me permite también que los elementos de esa clase siempre tengan todos la misma apariencia, ¿verdad? Entonces, la idea de las clases es cuando yo tengo muchos elementos que comparten características, pongo todas esas características en una clase y les agrego la clase y me ahorro código. Pero en algunos casos yo necesito ser todavía más específico. Y ahí entramos en lo que es un selector de contexto. Los selectores de contexto me permiten trabajar con diferentes tipos de etiquetas, clases y en combinaciones distintas. Por ejemplo, yo puedo definir qué pasa con determinada clase cuando se encuentra dentro, ¿verdad? Dentro de la etiqueta de otra clase o de otro elemento. Entonces tiene una sintaxis bastante extensa. Vamos a ver algunos casos, no vamos a ver todos. Les voy a dejar un link para que puedan ver todos los casos que hay, pero son un montón, ¿verdad? Pero se utilizan en diferentes casos. Incluso hay etiquetas que en combinaciones que me permiten decir, bueno, ¿qué pasa con con los elementos que están después de determinado elemento? Es bastante complejo. Pero, por ejemplo, supónganse que yo quiero aplicarle código, ¿verdad? Tanto a los elementos LI como a los elementos PO. Para los elementos LI de la clase elemento y a una etiqueta P que la vamos a llamar con una ID. ID vamos a llamarle párrafo 1, ¿verdad? Entonces yo quiero que las mismas propiedades se apliquen solamente a este y a todos los elementos de esta clase. Ese sería mi contexto. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo hago de esta manera. Vengo acá a estilo, ¿verdad? A la hoja CSS y voy a decir, bueno, yo quiero que, ¿cómo era que se llamaba? Se llamaba párrafo 1, que párrafo 1, coma y punto elemento, ¿verdad? La coma me indica, ¿verdad? Cuando yo tengo una lista de selectores separados por coma, digo, bueno, estas propiedades se aplican a todos los elementos, a todos los selectores que aparecen acá, se aplican. Entonces digo, bueno, vas a tener color en vez de rojo, vamos a ponerle azul. Y color de fondo vamos a ponerle... vamos a borrar este color. Un celestito, light blue. Actualiza, guardamos. Entonces lo que va a pasar es que solamente esos van a recibir. Si, por ejemplo, este otro párrafo tuviera otra ID, vamos a ponerle párrafo 2, no va a recibir eso porque no está dentro de
del contexto que yo definí. El uso de contextos como este lo vamos a utilizar muy poco. Son pocos los casos que vamos a ver. Vamos a trabajar más con ID, con elemento identificado y con clase. Y también con etiquetas en algunos casos. Y con esto terminamos esta introducción al uso de CSS para definir la apariencia de una página web. Vamos a ir agregando de a poco etiquetas y propiedades para trabajar con CSS. En la presentación que yo les voy a dejar, esta presentación, les dejé todos estos ejemplos para que ustedes tengan una referencia, como siempre se los voy a ir dejando. Y en la próxima clase vamos a empezar a trabajar a fondo con una etiqueta nueva que es pensada para trabajar con CSS dentro de HTML. Muy bien, chiquilines, esto es todo para esta clase. Nos vemos en la próxima clase.